Muy bien, pues vamos a comenzar con una serie de videos donde vamos a hablar de los procesos termodinámicos. Va a ser una serie de videos un poquito larga, tal vez sean 4 o 5 videos, pero quiero tratar de hacerlo lo más claro posible, ¿no? Vamos a analizar los distintos procesos, sus características y vamos a llegar a unas identidades importantes en algunos de ellos. ¿Ok? Entonces, pues sean bienvenidos y vamos a comenzar. Primero, me gustaría que esta presentación la dividí en 7 partes. Eh, en este video vamos a tocar las primeras 4, que es un proceso termodinámico. Los primeros 3 tipos de procesos, que es el isocórico, el isobárico y el isotérmico. Y los puntos 5 y 6 los vamos a dejar quizás para videos individuales porque son un poquito más complicados y más largos que el resto, ¿sale? Entonces, pues sean pacientes porque va a estar un poquito interesante. Bueno, primero tenemos que abordar qué es un proceso termodinámico. Recordemos un poquito que nosotros habíamos definido que un sistema podía estar en distintos estados y que cada estado termodinámico era distinguido uno del otro por las propiedades termodinámicas que tiene. Entonces, yo al momento si yo tengo 2 estados termodinámicos, lo que los va a diferenciar son sus propiedades, ¿no? El valor de sus distintas variables de estado o sus funciones de estado, ¿no? Como la entalpía, la entropía, la capacidad calorífica, la presión, volumen, temperatura, etc. Lo que va a suceder es que un proceso es el mecanismo a través del cual yo paso de tener un estado termodinámico a otro estado termodinámico. Dentro de estos procesos, pues se generan intercambios generalmente con el exterior. Pueden ser de energía, pueden ser de calor, o pueden ser energía mediante trabajo. Recordemos que el trabajo no es sinónimo de energía. El trabajo es el mecanismo mediante el cual se hacen los intercambios de energía. Ajá. Entonces, bueno, un proceso lo que va a hacer es va a generar un intercambio, es decir, repito, generalmente es con el ambiente, en el cual yo voy a pasar de un estado a otro. Aquí me gustaría enfatizar que es de un estado de equilibrio. Ujú. Eh, si bien hay procesos, podemos decir que un proceso que me lleva a un estado que no es necesariamente equilibrio, ahorita estamos en termodinámica dentro del equilibrio. Quiere decir que las variables, las diferentes propiedades van a ser estables en el tiempo entre esos 2 estados. Ujú. Es decir, su temperatura, su presión, su volumen, podemos considerarlos, entre paréntesis, estables en el tiempo. Podemos considerarlos homogéneas en el recipiente, podemos considerarlos isotrópicos, la sustancia podemos considerar isotrópica, es decir, no va a haber diferencias en propiedades en una zona y otra de la sustancia. Lo que quiero decir es, por ejemplo, voy a dibujarlo aquí, ¿no? Si yo tengo mi sustancia en un contenedor de esta forma, si yo veo la composición de la sustancia en esta zona y yo veo la composición de la sustancia en esta otra zona, yo voy a encontrar la misma composición, la misma presión, la misma temperatura, la sustancia va a ser homogénea dentro de su recipiente, ¿sale? A eso nos referimos con 2 estados de equilibrio. Les repito, ¿no? Pues aquí tenemos el sistema 1, y les ponemos en el dibujo el sistema 1 y el sistema 2, y pues realmente el proceso es lo que está permitiendo el pasar ya sea del estado 1 al estado 2, y esto lo hace mediante un intercambio de calor, o un trabajo, o un intercambio de energía nada más, ¿sale? Entonces, bueno, los procesos los podemos técnicamente, si somos como un poquito eh, claros, pues el mismo trabajo y el intercambio de calor son en sí mismo procesos. Ajá. El intercambio de calor y el trabajo son en sí mismo procesos. Pero vamos a utilizar la expresión proceso para referirnos a un cambio desde un estado 1 hasta un estado 2 que puede involucrar o no, depende del caso, estos dos, o sea,
Cuando yo hable de un proceso termodinámico, no voy a hablar solo de trabajo, o no voy a hablar solo de calor, sino voy a hablar de una cadena de mecanismos que van uno con otro y que pueden implicar trabajo, intercambio de calor o intercambio de energía, ¿sí? Para llevar del estado uno hasta el estado 2, ¿no? Entonces, es una definición un poquito más amplia, no solo es el trabajo individualmente o el calor individualmente, aunque estos per se sí son procesos, ¿no? Ahora, el primer tipo de proceso que me gustaría abordar es el proceso, bueno, aquí los dividí. Tenemos el isocórico, el isobárico, isotérmico, adiabático y politrópico. El primero que me gustaría abordar es el isocórico. Ahora, si se fijan, antes de que entremos al isocórico, podemos observar que cada uno de estos procesos es distinto de los otros basándonos en qué propiedad o qué característica se mantiene estable en el tiempo. ¿Qué cosa vamos a mantener constante? Para el isocórico, el volumen de la sustancia con la que estamos trabajando es constante. Para el isobárico es la presión, el isotérmico la temperatura. Aquí hay un detalle, el adiabático, propiamente, recordemos que este no es un diferencial total, entonces esta debe ser delta Q, ¿sí? Ahí estamos diciendo que no hay intercambios de calor. Y el adiabático es especial en muchas cosas, pero podríamos decir que primero es el único de estos que se da en términos no de una propiedad, sino de una condición. Recordemos que, bueno, nosotros ya habíamos hablado alguna vez, o ya en cualquier curso de termodinámica, hablarán de las condiciones del contenedor, ¿no? Si es un sistema abierto, si es un sistema cerrado, y generalmente se habla de los sistemas adiabáticos. Sistemas adiabáticos son sistemas que no intercambian calor, pero muchas veces también adiabático hace referencia a una frontera. A veces tenemos, no sé, una tubería por donde está pasando algún fluido, ¿no? Entonces, ahí está el perfil de velocidades del fluido, ¿no? Está fluyendo. Y a veces podemos decir, bueno, esta pared, ja, y esta otra pared son adiabáticas, pero puede que aquí sí se dé intercambio de calor y acá también se dé intercambio de calor. Entonces, muchas veces adiabático hace referencia a, a una frontera, puede hacer referencia a una frontera, puede hacer referencia al tipo de aislamiento que tiene el sistema, si es que tiene algún aislamiento, o como en este caso a un tipo de proceso, ¿ok? Entonces tengamos cuidado con ese. Ahora, aquí los que ya tengan un poquito más de experiencia podrán preguntar, oye, ahí te falta el isentrópico, es decir, el proceso con entropía constante. Bueno, vamos a explicar más adelante por qué, porque no lo estoy poniendo, pero en realidad sí está ahí incluido, nada más que está disfrazado. Entonces, bueno, ya por último el politrópico, que el politrópico implica que la capacidad calorífica es constante, no hay intercambios de capacidad no hay cambios en la capacidad calorífica. Y bueno, ya hablaremos de él un poquito más adelante, ¿sale? No me quiero adelantar demasiado. Bueno, vamos a empezar con el proceso isocórico. Un proceso isocórico implica que el volumen de la sustancia es constante. Puse ahí una botellita en la que quizás metemos un gas o metemos un líquido, y aunque nosotros hagamos cualquier número de acciones con la botella, como puede ser quizás calentarla o enfriarla rápidamente, la botella va a conservar su volumen. Al interior de la botella, más o menos, va a conservar su volumen. Digo, más o menos, ¿por qué? Porque, bueno, pues puede suceder que el vidrio tenga alguna dilatación por el calor o alguna contracción, o la tapita y pueda contraerse o estirarse y eso cambia ligeramente el volumen. Pero en general, pues una botella cerrada, podemos decir que un envase de cerrado es un proceso isocórico. Ajá. Naturalmente, al no haber cambios de volumen, podemos hablar de que en los procesos isocóricos no se genera trabajo. Pero aquí me gustaría hacer énfasis en que cuando decimos trabajo nos referimos a un tipo muy específico de trabajo. Recuerden que puede haber trabajo por fuerza, o sea, por ejemplo, recordemos la definición de mecánica clásica, de que la clásica de que el trabajo es igual
a la integral de fuerza, bueno, del vector fuerza, ajá, por un diferencial del vector posición, ¿no? A veces lo ponemos así. Entonces, este es un tipo de trabajo. Aquí nos referimos a trabajo fluido, el trabajo producido por la expansión o contracción de un fluido, ¿sí? Es otro tipo de trabajo, no es necesariamente este. ¿Por qué? Porque este trabajo puede sí existir. O sea, podemos tener otros tipos de trabajo. Ajá. O sea, en este caso nos vamos a referir al trabajo fluido únicamente. Y para un proceso isocórico, este trabajo no existe, no está presente. ¿Por qué? Porque finalmente la característica del isocórico es que el sistema no cambie su volumen. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un diagrama de presión contra volumen de este lado, que ven rápido, donde estamos, nuestra sustancia está yendo del estado A, perdón, del estado B al estado A. Ajá. Entonces, en este cambio, pues vemos como el volumen de la sustancia se mantiene constante, por eso lo llamamos B0. Ajá, el volumen siempre es el mismo y pasamos de una presión B hasta una presión A. Ahora, si no existe el trabajo, ¿qué es lo que está haciendo este cambio? ¿Qué lo produce? Bueno, puede ser un cambio de energía interna o puede ser un cambio por intercambios de calor. Ajá. Esos dos puede que cambie, la energía de la sustancia puede cambiar y va a ser directamente, estos cambios que fuera la energía en la sustancia van a ser directamente proporcionales o más bien van a ser iguales a los intercambios de calor. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si está aumentando la presión pero el volumen es constante, pues seguramente aquí está ingresando calor. ¿Ah? Podemos decir que estamos intercambiando calor. De la misma forma, pues vale la pena recordar que una propiedad muy importante que es la capacidad calorífica, para un proceso de volumen constante, pues le ponemos generalmente el subíndice B, el CB, y recordemos que la capacidad calorífica la habíamos definido como el intercambio de calor con respecto a los cambios de temperatura. Es decir, cuánta energía calorífica tuviste que suministrar o retirar para hacer un cambio de temperatura. Para el caso de cuando son estos procesos a volumen constante, entonces esta capacidad calorífica también está midiendo el cambio de energía interna con respecto a la temperatura. A cómo cambia la energía interna conforme yo cambio la temperatura. ¿Sí? Es importante mencionar que, pues, bueno, esta definición la pueden ver en el video que hicimos de propiedades, cuando hablamos de capacidades caloríficas, ¿no? Entonces, estas son como las características del proceso isocórico. Es muy útil, por ejemplo, en procesos de refrigeración, se aparece mucho el isocórico, o en procesos donde nosotros queremos suministrar calor a una sustancia, pero mantenerla pues muchas veces la necesitamos mantener contenida. Ujú. Entonces, bueno, ese sería como una cosa. Ahora, por ejemplo, antes de que continúe, el isocórico en los sólidos generalmente se considera siempre presente. ¿Qué quiero decir? La mayoría de los sólidos son sustancias, esto vamos cuando hablemos de cambios de fase y de fases en una sustancia, los sólidos generalmente si bien si tienen cambios de densidad, es decir, cambios de volumen, a distintos, por ejemplo, a temperaturas o presiones, tienden a ser muy pequeños. Se necesita llegar como a condiciones muy extremas. Entonces, muchas veces los sólidos se analizan como si estuvieran en un proceso isocórico. Ujú. De hecho, vamos a ver más adelante qué características pasa, qué cosas pasan con los sólidos a veces. Muy bien. Entonces, bueno, esto es respecto al isocórico. Nada más una última cosa, me gustaría regresarme. Siempre en un diagrama de presión contra volumen, siempre va a ser una recta de tipo vertical. Es bien importante eso. Y esto pues también nos da una intuición de que el trabajo no existe, porque recordemos que en un diagrama de presión contra volumen, el trabajo es el área bajo la curva, no hay área debajo de esta flecha, ¿no? De esta línea, entonces no existe el trabajo ahí. Luego el siguiente sería el isobárico. Bueno, el isobárico es un proceso a presión constante.
pongo ahí una olla de presión porque pues estos artefactos son característicos de trabajar a presión constante, ¿no? Es su función, ¿no? Y tienen su valvulita para dejar escapar gas de tal manera que la presión siempre sea estable. Eh, Estos procesos, por ejemplo, digo, puse la olla express, pero realmente, por ejemplo, cuando nosotros, no sé, calentamos quizás un proceso que pueden hacer todos, que es isobárico, perfectamente fácil, es inflar un globo y luego sea calentar o enfriar ese globo en condiciones ambientales. Los globos, al tener gas en su interior, vamos a suponer que yo tengo aquí, lo voy a dibujar rápido, aquí tengo un globito. Las moléculas en el interior del globo se están moviendo, están chocando con las paredes de manera aleatoria y el tamaño del globo va a ser tal que esto quizás en un video de presiones o en una plática de presiones podríamos encontrarlo, va a ser tal que la presión al interior sea igual a la presión atmosférica, ¿sí? ¿Vea? Entonces, que sería la fuerza con la que las partículas externas, a ver, vamos a cambiarle el color a las partículas externas, con la que las partículas externas bombardean las paredes del globo. Si la presión externa supera la presión interna, ¿qué va a suceder? El globo se va a contraer. Si la presión interna supera la presión externa, se va a expandir hasta que se igualen estas dos. Entonces, realmente pues si calentamos o enfriamos el globo a condiciones ambientales, o sea, es decir, que con una presión de una atmósfera, pues va a suceder a presión constante. Entonces, realmente muchos procesos que hacemos en condiciones de exterior, es decir, con presión atmosférica, pues tienden a ser procesos isobáricos. Por naturaleza, claro, porque la única presión presente sería la presión atmosférica. Muchos, no todos. Puede que, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de la olla express, el interior de la olla express seguramente tiene una presión más alta que el exterior, pero es una presión controlada. Ajá. Entonces, bueno, estos procesos se caracterizan en un diagrama presión contra volumen por generar rectas horizontales y el trabajo generado en este proceso, a ver, recuerden, estamos hablando de trabajo fluido, si la integral de presión con respecto al volumen, pues va a ser el área de este rectángulo, que básicamente, pues, ¿cómo medimos el área? Pues base por altura, ¿no? Entonces la base sería BB, el volumen en B, menos el volumen en A, y la altura sería la presión cero. Por eso podemos establecerlo de esta forma. ¿Ok? Ahora, otra forma de verlo, pues es que esta presión, al ser constante, sale de la integral y nada más nos queda la integral del diferencial de B, que eso sería B. Evaluando desde un estado A hasta un estado B, pues nos queda esta misma expresión. ¿Ok? Bueno, por su parte, la capacidad calorífica, cuando hablamos de un proceso de presión constante, pues generalmente, como ya lo vimos, se le pone el subíndice P. La capacidad calorífica, recordemos, es el intercambio de calor con respecto al intercambio de temperatura. Y cuando se trata de un proceso isobárico, la capacidad calorífica también mide el cambio de entalpía con respecto a la temperatura. De hecho, ya habíamos platicado esto cuando platicamos de capacidades caloríficas y decíamos que, pues al ser los procesos isobáricos, los procesos que suceden a presión atmosférica, por ejemplo, entre otros, o más bien, al ser los procesos a presión atmosférica, procesos isobáricos, pues el simple hecho de calentar una sustancia en la estufa, cuando ustedes calientan su sopa o algún alimento, pues ahí estamos haciendo un proceso isobárico y realmente el intercambio de calor es el que generamos ahí, pues es un intercambio directo de entalpía. Entonces, para los procesos isobáricos, la capacidad calorífica también mide el cambio de la entalpía con respecto a la temperatura. Ahora, vale la pena mencionarlo. Nosotros recordemos que, bueno, se puede expresar a la energía interna. La voy a cambiar aquí el color para que se distinga, quizás con este. Nosotros generalmente podemos decir que la energía interna, U, pues no sé si recordarán, pero esta se puede medir como G sobre 2 de P por B, de presión por volumen, ¿sí? O lo que es lo mismo para un gas ideal, G sobre 2
de nRT. Entonces, si, esta es una T. Entonces, si nosotros hacemos un cambio de energía interna, pues realmente sería un cambio de esta cosa, ¿no? Y si ese cambio de energía interna, pues esa presión constante, pues la presión sale, digamos que sería el diferencial de U, J, debe de ser igual al diferencial de esta cosa, pero G es constante, el 2 es constante y la P es constante, entonces nos queda G sobre 2 por P por el diferencial de B. ¿Qué es esto? Pues es esta expresión. A ustedes que son muy observadores notarán que quién es este término en esta expresión. Vamos a ponerle de otro color. Este término es nada más y nada menos que W. Entonces, en un proceso isobárico, el intercambio de energía interna siempre va a ser, recordemos que G siempre es mayor que G, pues para un gas ideal puede ser 3, puede ser 5, puede ser 7. Entonces la fracción que tenemos aquí siempre, bueno, me da un número mayor que 1. ¿Qué quiere decir? Que en un proceso isobárico el cambio de energía interna siempre va a ser más grande en magnitud que el trabajo fluido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es muy interesante. Por otra parte, si se fijan, algo similar pasa con el calor. Ustedes pueden hacer la deducción de esta expresión. Ajá. Es muy sencilla, nada más recuerden que, ay, a ver si la puedo escribir. El cambio en el calor, lo podemos, a partir de la primera ley de la termodinámica, lo podemos escribir como el cambio en la energía interna más el cambio por trabajo. Si el cambio por trabajo lo podemos obtener de acá y el cambio de energía interna lo podemos obtener por acá, pues de ahí viene esta expresión, ajá, para el calor generado en un proceso isobárico. Ahora, observen entonces que en un proceso isobárico, de los tres, digamos que los tres cambios, que sería el intercambio por calor, el intercambio por trabajo y el intercambio de energía interna, el intercambio de calor es el más alto. Ujú. Es el más grande, el que genera el intercambio mayor en magnitud. Ajá. Entonces, bueno, y también pues es proporcional, pues aquí observamos que esto es W, ¿no? Entonces, bueno, esto es respecto al isobárico. Si se fijan, es bastante sencillo, solo tiene ahí algunos detallitos que hay que observar. Ahora, vamos a hablar del isotérmico. Un proceso isotérmico, pues es un proceso a temperatura constante. Ahora aquí puse este proceso de la llave, donde está la llave derramando agua, o de una tubería derramando agua, porque pues realmente este es un proceso a temperatura constante. Podemos considerar que la temperatura aquí y la temperatura acá de la sustancia, pues son iguales, ¿no? Entonces, por facilidad, quise poner ese. Podríamos haber, podríamos pensar quizás que en un proceso aislado, ¿no? Donde quizás, por ejemplo, una taza no sé, que nosotros servimos, o bueno, no en una taza, servimos café en un termo, cerramos el termo, pues idealmente el termo se mantendría a temperatura constante. Pero decidí no usar el ejemplo clásico del termo y me gustó del agua fluyendo, porque realmente muchos procesos, para que sucedan los procesos isotérmicos, muchas veces se requiere o que el proceso suceda a una velocidad muy alta o que el proceso suceda a una velocidad muy baja. Ajá. ¿Por qué? Porque pensemos que para que el proceso sea isotérmico necesitamos que el estado final y el estado inicial igualen sus temperaturas. Entonces, por ejemplo, un proceso isotérmico que es generalmente es lento, pero que son isotérmicos, son los cambios de fase. Los cambios de fase son un ejemplo perfecto de procesos isotérmicos. Ahí el cambio se da muy lentamente. ¿Y qué sucede? Lo que permite que la temperatura se mantenga constante son los intercambios de calor. Por eso no me gustaba el ejemplo del termo, porque en un termo pues no hay intercambios de calor. Por un lado, por ejemplo, un cambio de fase o
quizás, por ejemplo, el paso de un gas a través de una boquilla, pues es un proceso isotérmico. Es tan rápido el flujo a través de la boquilla o de un difusor que realmente no le damos tiempo a la sustancia de cambiar su temperatura. Ujú. Por eso me gustó este ejemplo. Bueno, el proceso isotérmico en una curva o en un diagrama de presión contra volumen, generalmente genera una curva, pero esta curva es una curva de tipo logarítmica. Ujú. Pues para observar por qué tiene esta apariencia, solo haría falta resolver esta integral. Estás llegando, oye, pero ¿cómo voy a resolver esa integral? En realidad es muy sencillo. Para un gas ideal, pues lo pusimos aquí de si se trata de un gas ideal, ¿qué sabemos de los gases ideales? Bueno, que se cumple la relación de presión por volumen igual a qué? Pues al número de moles, a la constante de los gases ideales y a la temperatura. Entonces, de aquí yo puedo despejar la presión y decir N, R, T sobre V. Esto es igual a la presión. Sustituyendo esta expresión en esta cosa, pues notamos que el número de moles podemos manejarlos como constantes. R podemos, bueno, R es la constante del gas ideal. La temperatura, por ser un proceso isotérmico, pues también es constante. Entonces esos tres salen de la integral y únicamente nos quedaría la integral del diferencial de volumen sobre volumen, que esta integral es el logaritmo natural del volumen. Si lo hacemos de volumen A hasta un volumen B, pues nos queda esta expresión de aquí. Por eso la curva tiene una forma logarítmica, ¿sí? Una curva logarítmica esa. En estos procesos, algo bien importante es que no se generan cambios de energía interna. La temperatura está muy ligada a la energía interna. Hay muchas formas de demostrarlo, pero creo que la forma más fácil es recordando, aquí lo voy a escribir así, ¿no? Nosotros sabemos que el cambio de energía, bueno, que la energía interna la podemos definir como G sobre 2 por PV, o la podemos definir siguiendo la regla de los gases ideales como G sobre 2 de nRT. Entonces, ignorando tantito esta, pues si yo quiero el diferencial de energía interna, pues tendría que sacar, o el cambio de energía interna, yo tendría que sacar el cambio de esta cosa. Ajá, pero a ver, si por un lado, pues nosotros sabemos que, ay, oh, chihuahua. Bueno, ya se cambió de color, ni modo. Nosotros decimos, bueno, la G es constante, entonces esta sale. N es constante, R es constante, T es constante. Todos estos son constantes. El diferencial de una constante es cero. Por eso podemos decir que el cambio de energía interna en un proceso isotérmico es cero. Ajá. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque eso permite que el cambio para un proceso isotérmico, el calor intercambiado sea igual al trabajo fluido realizado directamente. Esta condición es especialmente valiosa cuando nosotros veamos ciclos de potencia. Por ejemplo, en el ciclo de Carnot, nada más adelantando, pues solo hay dos procesos. Hay dos expansiones bueno, dos cambios isotérmicos y dos cambios adiabáticos. Y eso es porque el cambio isotérmico permite que todo el calor suministrado se convierta en trabajo fluido, o todo el calor retirado se convierte en trabajo fluido. Ajá. Entonces, esta es una de las características más importantes de los procesos isotérmicos. Ajá, que el calor y el trabajo son iguales, ¿no? El intercambio de calor es igual al intercambio de trabajo. Ahora, vamos a dejarle por el momento hasta aquí, porque lo que sigue es el proceso adiabático. Y este es un proceso un poquito más complejo que los otros tres. Entonces, para que esto no se haga muy pesado y muy largo, vamos a dejarlo hasta acá y después vemos los otros dos procesos, ¿vale? Entonces, espero que todo esté muy claro y nos vemos pronto.